Y ese es hoy, como todos los viernes, la sección del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. El tema de hoy es viernes, lo que no nos enseñaron en la escuela, la mansedumbre. En el mejor de los sentidos va a haber una virtud olvidada. Adelante, doctor, buenas tardes. Querido Joaquín, muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio en este viernes, otra vez de lo que no nos enseñaron en la escuela. Y hoy quiero hablar contigo de una virtud muy importante, una forma de ser que realmente hemos olvidado, no solamente en las escuelas, sino a nivel social, a nivel cultural, a nivel general. Y me refiero a la virtud de la mansedumbre, una virtud que fue siempre muy apreciada en toda la historia del mundo y que en la época actual se ha perdido su sentido, inclusive se ha llegado a caricaturizar. La, la mansedumbre es la virtud vinculada a la pacificación interior, la empatía, pero sobre todo la capacidad de responder a la adversidad sin recurrir a la violencia o a la ira. Hoy, Joaquín, tan extendidas en un mundo cada vez más violento, donde el odio ha crecido, la mansedumbre nos permite el autodominio, no recurrir a esa violencia o a esa ira. Aristóteles ubicaba la mansedumbre dentro de las virtudes del carácter, donde el justo medio, eso era la mansedumbre, como toda virtud, entre dos extremos, entre la ira descontrolada y la insensibilidad. Ahí está la mansedumbre. Muchas veces nos pintan a quien practica la mansedumbre, al manso, como si fuera un insensible, como si fuera un débil. Veía yo con cierta pena una definición en dictionary.com que describe a la mansedumbre como dócil, demasiado obediente, dice, sin espíritu, cediendo o domesticado. Qué lejos de la visión original de la mansedumbre esta visión. Y esta idea que ha dejado de lado a la mansedumbre nos está llevando a una crisis profunda reflejada en el aumento de la intolerancia, de la agresividad social y la pérdida sobre todo del autocontrol emocional. Por eso hoy, Joaquín, en las escuelas, en las casas, la enseñanza de la mansedumbre a niños, a jóvenes, se vuelve una tarea fundamental en la formación integral de personas que puedan convivir con respeto, con justicia, con compasión. Esta crisis de la mansedumbre, esto que no está permitiendo que nuestros jóvenes, nuestros niños la aprendan, está muy fomentado por el entorno actual, un entorno que ha cambiado de manera dramática los últimos 25 o 30 años. Hay tres fenómenos, sin duda, que están impactando a que las personas cada vez estén más lejos de vivir esta enorme virtud de la mansedumbre. El primero, sin duda, es la cultura de la inmediatez y la agresividad. Hoy, cuando todo es inmediato, hoy, cuando queremos una cosa de comida, la pedimos por internet, cuando queremos resolver una duda, ya se la preguntamos al ChatGPT, hoy que todo es recompensa inmediata, hoy que todo es inmediatez, la mansedumbre se convierte en algo que no podemos vivir porque requiere autocontrol, requiere de dominio a largo plazo. Esta cultura de la inmediatez también lleva a una agresividad. La persona que siempre está con la mente en lo inmediato es una persona que necesariamente se vuelve agresiva porque no tiene el espacio para la comprensión de aquellas cosas que no le gustan, que quizás no son las que preferiría, pero que allí están. Aceptarlas, dominarlas es parte de la mansedumbre. Otra de las cosas que están afectando mucho a la virtud de la mansedumbre es el incremento de la violencia y de la intolerancia. Esta intolerancia que de alguna manera se da por el crecimiento también del odio. Es muy difícil en un momento determinado, cuando no se tiene mansedumbre, poder convivir con los demás, poder comprender sus defectos, poder vivir con esos defectos, poder comprender a la persona entera sin enojarse o juzgarla o reaccionar de manera urgente y violenta
por una conducta del otro. Y otra de las cosas que está sucediendo en el mundo y que también afectan a la virtud de la mansedumbre es la desconexión emocional que estamos viendo en muchos lados. Una desconexión emocional y una falta de empatía. Esta falta de emociones, esta enfermedad que es la lexitimia de no poder tener en un momento determinado claras nuestras emociones, esta falta de empatía para comprender al otro también es parte de lo que ha afectado, es parte de nuestra cultura actual, a que las personas, a que los niños comprendan el valor que tiene la virtud de la mansedumbre. Por eso, invertir en la mansedumbre es algo fundamental, porque si nosotros educamos a un niño más allá de los conocimientos técnicos en la escuela, en la mansedumbre, vamos a lograr varias cosas importantes en ellos. Primero, vamos a lograr que tengan un mayor autocontrol emocional. La mansedumbre ayuda mucho a manejar las emociones duras, esos enojos, esas reacciones violentas. También enseñar la mansedumbre tiene como consecuencia promover la paz y la convivencia. Ayuda a resolver los conflictos sin violencia, sin odio. También, desde luego, y esto es muy importante, la mansedumbre ayuda en los niños a desarrollarles la empatía y la compasión, al ponerse en el lugar de otro sin juzgar ni rechazar con violencia. Una de las cosas más importantes, y creo que esta hay que subrayarla en la generación actual, es que enseñar la mansedumbre ayuda a fortalecer el carácter y la responsabilidad. Más allá de otra cosa, la mansedumbre implica valentía moral, porque requiere reconocer los propios límites, aceptar las críticas y buscar siempre el bien común. Y además, y sin duda, para los niños, enseñarles a vivir la mansedumbre, transmitirles la mansedumbre es un contrapeso a la cultura del egoísmo y la agresión. Por eso, hoy no quisiera dejar pasar este programa sin hacer algunos consejos, sin dar algunos consejos a los educadores, a los padres de familia, hoy en esto que no aprendimos en la escuela, para nosotros mismos también, para crecer en la virtud de la mansedumbre. El primero es modelar en la gente, en los niños, la primera de los 5 consejos que quiero dejar el día de hoy, modelar conductas que tengan mansedumbre. Los adultos somos los primeros que tenemos que hacerlo. La mansedumbre, igual que todas las demás virtudes, no se transmite solamente por decirlo, por dar un discurso, sino que se transmite por el ejemplo. Hay que recordar que las personas aprendemos y mucho más de aquello que vemos que de aquello que escuchamos. Aquí el ejemplo es fundamental. Otra es fomentar en los colegios, en nuestros hogares, ambientes de diálogo y de escucha activa. En ambientes educativos, especialmente en los colegios, crear espacios donde se valore la expresión tranquila de las ideas, donde se pueda hablar y dialogar sin necesidad de levantar la voz y donde se valore el contenido de la opinión del otro. Un tercer consejo muy útil para los espacios educativos es promover actividades de autoconocimiento emocional. Qué importante es esto. Las personas hoy no nos conocemos. Si hay una crisis grande en el mundo, en el tiempo actual, más que en otras generaciones, sin duda es una crisis de identidad. Este autoconocimiento se vuelve fundamental para gestionar el enojo, para poder ir adelante, para autovalorarse. Un cuarto consejo sería incorporar relatos y ejemplos históricos, narrar historias de personajes, esos que nos admiramos, esos que son modelos, que demostraron mansedumbre y fortaleza en su vida. Esos relatos históricos que nos permiten ver cómo se vive en la forma práctica la mansedumbre. Eso me parece que es un tema que hoy se vuelve importantísimo. El contar esas historias, el poner modelos de vida. Y finalmente, enseñar cuál es la dimensión social y ética de la mansedumbre, transmitírsela a los niños. Subrayar que no es pasividad, la mansedumbre no es pasividad, no es hacerse menos,
no es ser débil, es todo lo contrario. Es una fuerza moral que contribuye al bienestar común y a la construcción de una sociedad más justa. Si logramos esto, Joaquín, si lográramos en los colegios enseñar, si aprendiéramos lo que vale esta olvidada virtud de la mansedumbre, tendríamos menos polarización social, menos necesidad de prevenir o de atacar hoy una violencia juvenil que en todo el mundo va en aumento y por supuesto tendríamos uno mucho mayor bienestar psicológico. Enseñar a los niños y jóvenes la mansedumbre es formar personas más justas, pacíficas, empáticas y responsables. Hoy por eso, sin duda alguna, la mansedumbre está ahí. No quisiera terminar, Joaquín, sin decir lo que Aristóteles definía en este punto tan importante. Decía que la persona que aplica la mansedumbre es la que se enfada, la que reacciona por las cosas debidas, con quien es debido, cómo y cuándo debe, y también por el tiempo debido. No es el que no se enoja, no es el que se deja, es el que sabe reaccionar de la manera adecuada y sabe también enojarse cuando hay que hacerlo. Decía quizás la idea más conceptual de Ernest Hemingway, y con esto, esta frase me parece que lo resume bastante bien, lo que tiene que ver con el sentido de la mansedumbre. No hay nada noble en ser superior a tu prójimo, la verdadera nobleza es ser superior a tu yo interior. Así es, Joaquín, como esta gran virtud, la mansedumbre, que hoy está olvidada en un cajón, valdría la pena recuperarla, como tantas cosas que hemos logrado en la civilización occidental, que esta y estas últimas generaciones hemos ido olvidando. Cosas fundamentales que nos permiten a veces no volver a tropezar como sociedad con la misma piedra. Recordar la mansedumbre, enseñarla, sin duda hoy se vuelve urgente en nuestros ambientes educativos. Pues aquí este comentario de hoy, querido Joaquín, esperando verte el próximo martes, deseándote un gran fin de semana a ti y a todo el auditorio. Gracias, doctor. El doctor Lozano, nos vemos el martes, como todos los martes.